Hola, ¿qué tal amigos de Alguien Sabe León? Mi nombre es Abraham Obregón y el día de hoy estamos con el señor René B. Es una celebridad que pues viene a visitarnos en esta ocasión a la ciudad de León, Guanajuato y nos trae un mensaje de paz. Y pues primero felicitarlo porque leí que ha sido nominado este año a Premio Nobel de la Paz. Este es un galardón muy reconocido y pues felicidades por su nominación. Gracias. Y pues René, ¿qué nos puedes platicar o decir acerca de tu visita aquí a León? ¿Cuál es el mensaje que nos traes? Bien, lo que podía ver es que tiene de bonitos zapatos porque compró hoy un zapato para mí. Y bien bonito es lo que vi, me gusta mucho. Y la segunda vez soy feliz. Debes saber que hace en 2007-2008 debía venir a vivir a León. Sí, 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 tenía planeado de venir aquí, enfin venir a vivir. Y después, bueno, por alguna razón de meditación, de lugar, cambio. Y quiere decir que sí, tengo un afecto especial a León por la belleza de las personas, y algo que saber, algunos sentimos la energía, vamos a decir, de algún lugar diferente a otro. Así que me gusta mucho venir a León y tengo de instructor bello, de hombre y mujer, de voluntarios que son muy activos. Eso, claro, para mí es importante. Eh, su, ¿Qué sería una fundación? O es una como causa social. Se dedica a promover la paz entre nosotros, entre las personas. En estos tiempos tan difíciles, tanto en Europa como en todo el mundo en general, aquí en nuestro país, que estamos viviendo una ola de violencia, ¿qué nos puede decir René May acerca para nosotros como ciudadanía, combatir esta parte tan violenta que estamos viviendo? Yo creo que la paz es un problema de todos, no únicamente de un gobierno que puede tomar la decisión que puede, vamos a decir. Es un problema de todos dentro de su forma de vivir. Yo hice de estudio durante años por tratar de entender cómo puede ayudar más. Y yo creo que no es un secreto que debemos saber que los animales que comen la carne, de forma general, son más agresivos que los otros que son herbívoros, carnívoros y herbívoros. Y eso para mí es un ejemplo natural Ok. de la proteína animal que despierta más agresividad a los animales o a la persona, que no confundo con animales territoriales como el hipopótamo o algunos que son agresivos cuando vienen a su territorio. Así que eso es una de base, vamos a decir, de relación directa dentro de la naturaleza. Y yo creo que la paz se debe ver a la educación misma de los niños, de aprender con más firmeza, vamos a decir, la cortesía, las obligaciones que tenemos en frente de los otros, el derecho que tienen los otros, que debemos respetar el derecho de cada uno. Y, y entendí con los años de camino que existe dentro ese sentimiento que la gente dice amor, y que voy a tener una definición como persona de paz. Existe una capacidad dentro de las neuronas, las células, de poder ayudar y que las personas se sanan por un estado dentro del cerebro de esta combinación de varios puntos y que las células o las neuronas de las plantas, las células de plantas, de animales o de humanas, reaccionan a eso. Y eso podía lograr finalmente con los años a entender que existe un tipo de sanación que se hace automático dentro, vamos a decir, el amor del otro, y que eso es dentro finalmente de la paz que podemos transmitir. Ok. Eh, este fin de semana va usted a impartir va a dar un mensaje aquí en León. Los vamos a invitar, voy a poner el link de todos los datos de la ubicación, horario, lugar.
Finalmente, René May, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanía, como una raza, para unirnos en esta cadena de ayuda que usted está promoviendo, en esta cadena de, como embajador de la paz? ¿Qué mensaje nos puede dar para poder solidarizarnos como una hermandad, para poder pues dejar nuestro granito de arena y poder hacer de este mundo un mejor lugar y poder nosotros sentirnos útiles con los demás y saber que estamos trabajando en bien de la sociedad, para bien propio y bien de los demás? Nosotros tenemos una fundación a nivel internacional dentro de 56 países que formamos alrededor de 2 millones de personas, un poco más de 2 millones de personas que formamos, no que ayudan, que formamos al menos a nivel internacional. Y eso me permite de poder dar un camino a la persona acerca de cómo ayudar a los otros. Nosotros enseñamos de forma natural de terapia emocional que permite de ayudar a las personas gratuitamente, eso es lo que hacemos. Y gracias a eso, miles y miles de personas encuentran un camino hacia a los otros. Y gracias a eso, bueno, hoy tenemos de centro humanitario, cientos, tenemos de clínica con médico y tenemos farmacia, otras 4 farmacias, y estamos construyendo un hospital por poder hacer la fusión de la medicina alopata tradicional y la medicina emocional, con quirófano, con urgencia, un hospital normal. La diferencia es que adentro va a tener médico y terapeuta de experiencia. Así que es un plan de forma general que quiere encontrar y que quiere que empezamos a hacer con la medicina, no como choque y oposición, al contrario, porque podía descubrir con los años que mucha enfermedad hoy, yo empiezo mi camino como vidente cuando tenía más o menos 20 años y tengo 62 años, así que hace 42 años que soy en un camino, vamos a decir, de encuentro a los otros, a visitar hospitales, todo eso. Y yo puedo decir que después fue vidente internacional y puedo decir que las enfermedades a nivel internacional no está tanto que hoy. Podía haber dentro de las décadas, menos de 4 décadas, una evolución permanente y segura de número de enfermedades, de cáncer, ejemplo, y otras enfermedades, que hoy, bueno, mucha gente pierde la vida por eso. Y puede entender, gracias a eso, que mucha enfermedad se desarrolla con 3 puntos. El primero, podemos decir la parte de herencia, significa la parte genética, que no por obligación va a tener la enfermedad con ese nacimiento, con los niños, y que es uno de los puntos que tiene probabilidad de despertar alguna enfermedad que tienen los papás o los abuelos, lo que sea. Lo segundo es el ambiente, el entorno, que es, bueno, el entorno, cómo se vive la familia, cómo se viven los amigos, cómo te va con tu marido, tu esposo, con tu hijo, todo eso que crea finalmente un problema emocional, a veces familiar, o dentro del trabajo, entonces es emocional eso. Y existe el ambiente como contaminación que comemos, que tomamos, que respiramos. Y dentro del último punto, encontramos finalmente que se desarrolla la parte, por la culpa de esta parte emocional, se desarrolla las enfermedades de forma general. Y esta parte emocional hace que la célula alcalina, significa de células de salud, de buena salud, se transforme poco a poco a un estado débil que conocemos como estado ácido. Y eso hace que
que se desarrolle mucha enfermedad. Así que la fundación tiene la meta de poder tratar de ayudar lo que puede, claro, y mismo tiempo de poder encontrar el modo, gracias al hospital, la farmacia, las clínicas, los centros humanitarios, lo que hacemos, encontrar un modo de enganchar una nueva medicina con el respeto de la medicina emocional. Cualquier persona que tenga interés de seguir su causa, de apoyar la fundación, puede acercarse y ser parte de este movimiento de paz. Tenemos a nivel internacional un poco más de 400 instructores. Y los instructores son formados en tres niveles. Uno preinstructor, instructor en preparación, instructor y maestro instructor. Adentro de estos cuatro tipos de instructeurs se forman de voluntarios que gratuitamente nosotros les formamos por enseñar alguna técnica, por poder aprender a ayudar a la gente que necesita con herramientas sencillas, accesibles a todos. Y así que sí, tenemos de voluntarios y formamos de voluntarios. Así que sí, si la persona está interesada, la formación es gratuita y permite de abrir un nuevo camino a las personas. Yo creo que por terminar eso, yo creo que es importante saber que nosotros venimos a la vida con nada. Y podemos tener después casa, podemos tener coche, podemos tener poder, podemos tener fama, lo que sea. Lo que es seguro es que cuando termina tu vida te vas sin nada. Y yo creo que es importante esta pregunta de saber finalmente por qué venimos. Si todo lo que tenemos lo dejamos, ¿a qué sirve? Bueno, tener una vida más fácil, seguro. Después no venimos por eso. Venimos a tratar de entender la vida, la verdad, lo que las religiones hablan de Dios, importa, y de poder finalmente, el nivel más alto que podía encontrar de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, lo encontré con los humanos. Y yo creo que no existe más alta posibilidad de poder crecer y encontrar la verdadera razón de venir a este planeta. Muy bien. Pues amigos, cualquier persona que tenga interés de acercarse con René, con su causa, con su movimiento, voy a dejar todos los links en la descripción del video. Muchísimas gracias por su visita. Va a estar este fin de semana aquí en León, también lo voy a poner. Y pues muchísimas gracias y felicidades por su nominación por este premio. Pero a ver, sí, gracias, sí. Muchas gracias, Abraham, y felicidad por lo que hace. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, hasta luego.